invitado de los lunes aquí para charlar acerca de su último libro, más que interesante. El libro se titula El poder de las palabras, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Esto es ideal para nosotros, te digo. No, o sea, me apasiona. O sea, lo que estamos título. en este programa es la forma ideal para cambiar nuestra vida, porque básicamente es lo que hacemos, ¿no? Charlar, conversar, preguntarnos. Así que está aquí con nosotros el autor del libro, que es doctor en neurociencia, entre otras cuestiones. Es muy largo lo que tiene de títulos y eso, no lo voy a leer todo porque nos humilla un poco, pero además porque se hace muy largo. Te sentí chiquitito. Sí, es Mariano Sigman. ¿Qué haces, Marian? Digo, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá. Menos mal. Hablábamos recién de un accidente que tuviste en bicicleta hace poco, grosso. Vos decís, no tan grosso. Le digo, che, pero perdiste un tercio de la cantidad de sangre en el cuerpo. Sí, sí. Bueno. No fue tanto. Me quedaron 2/3, dijo. Claro. No, un loco, completamente. Bueno, Marian, arranquemos por el título en sí. ¿Por qué el poder de las palabras? Porque mirá, la historia del libro en realidad es... el libro es un resultado de un experimento del que yo fui sujeto de muchos años, que incluye este viaje con la bici y esas cosas, en el que yo intenté llegar a lugares que para mí estuvieron prohibidos durante toda mi vida, lugares de cosas que yo pensé que era imposible hacer para mí. Viste, cada uno tiene como sus automatismos, es decir, yo soy tímido, no lo puedo cambiar, o yo soy un calentón y es mi manera de ser, no lo puedo cambiar, o yo no sirvo para la música, o yo no sirvo para las matemáticas. Yo siempre fui un poco de tratar de preguntarme si realmente eso era cierto o no, quién había impuesto esa sentencia, si era yo, si era otro, qué tenía que hacer para cambiarlo. Fue un poco así mi vida en general. En los últimos 5 años ese proyecto se volvió como deliberadamente en serio. O sea, me tomé como una propuesta de yo ser el sujeto de un experimento largo en el que yo iba a tratar de llegar a lugares que para mí estaban prohibidos. Lugares no fabulosos, como poder cantar, por ejemplo, que era algo que no podía hacer, o como poder hacer bicicleta, o como poder vincularme con alguna gente de una manera que yo me quería vincular, pero me costaba hacerla. Son cosas chiquitas en las gestas humanas, pero que para mí eran muy significativas. Y entonces, como yo soy también un poco nerd, lo que hice cuando quise hacer ese proyecto fui a buscar cuál era la mejor herramienta para hacer este tipo de cambios, y busqué datos, ciencia, también datos un poco, porque estas son preguntas viejas de la ficción, del cine, pero también de la ciencia, y encontré que el lenguaje es una herramienta como el lenguaje, las palabras, y cuando digo el lenguaje con los demás, pero también el lenguaje con uno mismo, o sea, todas las creencias y las ideas que uno va forjando, que aprender a manejar esa herramienta es probablemente el cincel más poderoso que tenemos para cambiar lo que se nos antoje cambiar. Entonces ahí fue como encontré un lugar común a distintos viajes, al viaje de aprender música, al viaje de cambiar mis emociones, al viaje de decidir cosas que tenía ganas de hacer, al viaje de lidiar de otra manera con mis miedos, que era trabajándolo a través de la palabra. Lo cual es una idea viejísima en realidad, o sea, es una idea que tiene, o sea, no es que yo descubrí nada. No, o sea, no, claro, obvio. Bueno, no sé, a los que nos encanta el psicoanálisis, como a mí, a Galus, por ejemplo, a estos dos no sé, más o menos. Bueno, me encanta. No me encanta. No les gusta tanto. La palabra la consideramos como muy potente. Sí, La igual herramienta- estamos hablando de poder de las palabras y nosotros nos dice estos dos. Sí, estos sé, dos. fíjate. Fíjate, bueno, es una Estos- manera, justamente. Bueno, pero es el poder de las palabras de ningunear a alguien. Claro, Ahí tenés, claro. es un ejemplo. O sea, pero tienen poder. Fíjate, ¿no? Sí, no, tienen ¿Cómo nos trata? poder de hacer lo que quieras hacer. No, y mucho antes también, o sea, los griegos, o sea, digamos, hicieron toda una tradición de aprender a pensar hablando. Es decir, la idea, como vos pensás, un filósofo es un tipo que se sienta en un escritorio a pensar, reflexionar, nunca. Es un tipo que tiene dudas y resuelve sus dudas conversando. De hecho, la radio es el poder de las palabras. Que si el libro podría llamarse La Radio también en realidad, porque es un lugar en el cual transformás a partir de palabras. Por eso hay algo en el libro que es común. Lo que es original es que hoy, comparado con lo que sabía, no sé, Sócrates hace 2400 años o con lo que sabía Freud hace 150, es que hay mucha ciencia que nos enseña cuáles son las mejores maneras de usar la palabra en conversaciones con los otros, en conversaciones con nosotros mismos, para llegar a donde querés llegar. Y este es un libro que de alguna manera mezcla esa vieja tradición con ideas que son muy modernas. Ahora quiero llegar a eso, pero antes vos hablás también de lo que es la conversación en sí y el poder que tiene la conversación, ¿no? ¿Por qué la conversación tiene tanta significancia? Porque realidad, si lo pensás, en un lugar es casi obvio, porque pensemos uno de qué se trata pensar. Es como en tu habitáculo mental empezar a esbozar cosas, ideas, como tengo ganas de ir al cine. Digo, así empieza o querría hacer esto, o tenés un problema, lo tengo que resolver de esta manera.
esa es una conversación que en general es silenciosa, es parcial, la haces como abajo del mar. Entonces, claro, porque está la conversación con uno y con otros. Esta es la conversación, pero cuando vos pensar es conversar, intrínsecamente. Lo que pasa es que es una conversación opacada en algún lugar profundo de la mente en el cual vos ves partes de lo que estás elaborando y otras partes no las ves. Es como, a mí me gusta la metáfora, es como, viste, o sea, vos tenés un músico que hace una obra, que hace una canción y dice, está buenísima, y después decís, vamos a escucharla en alta fidelidad, con los auris, donde estás escuchando todo y ves que una voz estaba re desafinada, que había un piano que estaba atrasado, porque empezás a ver cosas que del otro lado del muro eran muy borrosas y ahí todo es lindo, es como una idea que tenés en un sueño, te despertás, te parece increíble, pones a escribir y el momento que la escribís y se hace tangible, se hace visible, ya no es una cosa como borrosa que la ves de lejos, que parece que tiene onda. Bueno, eso pasa con todo el pensamiento en realidad, casi todo lo que hacemos en realidad, pero cosas que son muy decisivas en nuestra vida, son decisiones que tomamos en la oscuridad del pensamiento, digo, de las voces internas. Entonces, al momento es bastante sensato decir, bueno, una herramienta para tratar de pulir todo esto es sacarlo a la superficie, porque se hace visible simplemente. Vos lo escuchás, lo ves, te das cuenta que había algo que lo habías pensado mal, que era equivocado, que esto no estaba bien. Te das cuenta que algo que pensabas que te iba a gustar en realidad no te gusta, te das cuenta que en realidad habías tomado un argumento como premisa, pero que ese argumento es un argumento que no te importa. Entonces, yo creo que esa es, no es que creo, sabemos que esa es la razón por la cual la conversación es una herramienta tan efectiva para aprender a pensar en general, o sea, para aprender. Lo interesante es que eso irradia a todos los dominios. Irradia el dominio de lo que sentís, irradia el dominio de las decisiones que tomás, otra vez de lo que haces, de lo que no haces. Para todo eso, en el momento en que vos puedes hablar de las cosas con otros, adquirís una lucidez que sin eso no tendrías. Estamos hablando de El poder de las palabras, el último libro de Mariano Sigman, que es doctor en neurociencia, cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Marian, vos también en cada uno de los capítulos, cuando finalizás cada uno de los capítulos, planteás una serie de ejercicios. Esos ejercicios están vinculados con lo que la ciencia sabe de cómo podemos cambiar a partir de las palabras y la conversación determinadas cuestiones que tenemos ya arraigadas. Sí, a mí me parecía que, viste, el que hace divulgación científica siempre tiene como una especie de amor y odio con la autoayuda, porque primero que indefectiblemente siempre querés hacer autoayuda, porque en realidad no hay nada más noble que la autoayuda. O sea, si vos lo pensás en cualquier disciplina de algo que vos enseñes, si vos enseñas matemática a alguien, no querés que te necesite, querés enseñarle a que sea autosuficiente, que tenga herramientas. Si vos le enseñas a alguien a manejar, lo que querés es que sea autónomo y que pueda... Claro. Entonces, si vos a alguien le das ideas sobre cómo vivir una vida mejor o cómo manejar tus emociones, no querés que te tenga que llamar, lo que querés es darle herramientas para que las puedas gestionar. Ha quedado un poco descalificado el término por la moda New Age y por quienes eran muchas veces los que llevaban adelante la idea de autoayuda como una única utilidad comercial, sin un trasfondo, digamos. Pasó eso, que quedó como en un mal cajón de las librerías, bueno, un malo, depende para qué, pero pero eso es porque es mala autoayuda. Claro, exacto, pero a eso voy. La autoayuda no es mala en sí, la autoayuda, de hecho, otra vez, los filósofos griegos se dedicaban a pensar cómo dar consejos para vivir una vida mejor, era esencialmente todo el oficio de un trabajo intelectual, como de gente. Entonces, yo lo pensé mucho eso y me pareció que yo tenía que tener la bravura de asumir lo que yo quería hacer. Y de hecho puse como una especie de disclaimer en el que digo, porque parte de la mala autoayuda también es, que es donde viene la parte de vender humo, es el que te dice, mira, si vos lees este libro vas a ser feliz, o vas a tener menos miedo, o vas a lograr más plata, o vas a ser millonario. Te va a ir bien con tu negocio. No hay ningún libro que haga eso, como tampoco hay un libro que si vos lo lees vas a ser un buen tenista, o tampoco hay un libro que si vos lo lees vas a ser un buen locutor de radio. Pero sí hay libros que pueden darte ideas, que son puntos de partida para que si después eso a vos te parece suficientemente motivante, lo trabajes y lo mejores. No hay nada que podés aprender por el mero hecho de leer y nada más. O sea, vos ves a Federer jugar y no sos Federer, pero a lo mejor viste algo que primero te dio ganas de hacer eso y a lo mejor además viste algo que decís, yo quiero trabajar esto. Es decir, yo quiero trabajar este golpe, quiero trabajar y entonces es un punto de partida. Entonces, yo cuento esto que no me gusta pensarlo como recetas, sino como ideas. Son puntos de partida, pero al mismo tiempo yo pensé, yo no le puedo esquivar al problema porque yo estoy haciendo un libro que empezó como buscar soluciones para preguntas que son preguntas que nos hacemos todos. Y de hecho una diferencia también de este libro con otra, y vos me conocés, pues nosotros hemos hablado hace mucho tiempo y compartimos momentos de radio también. Exacto. Yo en general como que siempre fui muy opaco con lo que me pasa a mí, como que siempre he elegido, y acá en este libro yo soy un poco el antihéroe del libro, soy como el que le sale todo mal y el que busca soluciones, ese soy yo, digamos, o sea, como que empieza, digamos, y es una historia real esa, es una historia de, es decir, el libro empieza en un momento en mi vida en el que yo dije,
hay un montón de lugares en los que estoy estancado, o sea, realmente estancado. A mí no me gusta vincularme con esto, no me gusta pelearme con gente que quiero tanto. Me peleo mucho. ¿Por qué? Para darte un ejemplo, digo, o sea, ¿para qué? O no me gusta a veces que justo no me salga la compasión con la gente que más quiero. O sea, es algo que a mí me pasa, pero no es lo que yo quiero que me pase. Entonces yo me pregunto, digamos, mi manera de resolver eso es ¿por qué me pasa eso? ¿Qué puedo hacer para que eso no me pase? Y ese es el libro. O sea, el libro va a ese lugar. Entonces yo sentí que no podía esquivar al problema, de decir, en última instancia yo estoy queriendo dar ideas que a mí me parece son ideas que son útiles. Y entonces ahí están volcadas. Y entonces es una especie de resumen volcado a la acción. Eso es como yo lo veo. Al final del capítulo tenés 7 ideas que alguna a lo mejor te sirve, y con eso a mí me alcanza. No pretenden ser un manual de recetas para ser feliz. ¿Encontraste cosas que no pudiste cambiar? Sí, un montón. Y de hecho, bueno, a ver, no. Mira cómo cambia Te pasé un montón antes de decir ninguna. Para que veas que uno puede rectificar. O sea, en el momento que te dije un montón, me escuché justo hablando de... yo creo que podemos cambiar todo. Y de hecho creo que hay mucha evidencia que dice que podemos cambiar absolutamente todo. Incluso cosas que parecen imposibles de cambiar, hasta la altura puedes cambiar. O sea, si te esforzás mucho, quiero decir, milímetros, ¿no? Lo que pasa es que la clave, y esta es una clave que es relevante práctica, es que hay cosas que son muy difíciles de cambiar, que tienen como muy poca elasticidad, y otras que son muy fáciles de cambiar. Por ejemplo, esto es más conocido en el deporte, la gente que quiere cambiar la resistencia, que ahora hay mucha moda de maratonistas y eso, es muy fácil de cambiar. O sea, vos corres máximo, qué sé yo, 1 kilómetro o 700 metros, y si lo quiero cambiar, empezás y a los 15 días va a estar corriendo el doble. Y cualquier persona, bueno, cualquiera, salvo que tengas una dificultad, pero digamos, la enorme gran mayoría de la gente. En cambio, si vos decís, mira, yo corro los 100 metros en 17 segundos, quiero correrlo en 16, eso te va a llevar 2 años de un sufrimiento enorme para mejorar un puchito. Si vos decís otra cosa que la gente reconoce, la elasticidad, es muy difícil. Una persona que no es elástica se puede mejorar, pero el rango... Entonces, también eso es interesante porque... ¿Por qué pasa eso? Porque hay cierta constitución biológica, ciertas predisposiciones óseas, corporales, que hacen que algunas cosas sean más fáciles de cambiar que otros. Entender eso... Yo lo pienso en términos más puertas para adentro, digamos. Como uno... Porque vos haces acá una distinción, ¿no?, entre, por ejemplo, resistencia y velocidad, que es biológica, pero después con lo que tiene que ver con los aspectos de uno mismo. Vos hablabas de la compasión, hablabas de la pelea, eso no está tan claro. ¿Cuáles son las más difíciles de cambiar y cuáles son las Algunas más fáciles? Sí, por eso sí está claro. O sea, por ejemplo, hay muchísima gente que estudió eso, o sea, que estudió... De hecho, cualquier padre sabe de que cuando nace un padre, además, sobre todo un padre que tenga más de un hijo, y que ven de entrada que tienen diferencias bestiales en cosas muy básicas. Por ejemplo, uno se tira así, como que se tira en la silla y que se desparrama y como que un poco que es pachorro. El otro es el culo inquieto, que no puede, que se levanta, que se mueve. Y es un rasgo que se llaman de personalidad o de temperamento, porque justamente son rasgos muy constitutivos. Esas cosas son difíciles de cambiar. Entonces, cuando tenés cosas difíciles de cambiar es interesante, porque eso no quiere decir que no haya solución. Por ejemplo, otra cosa que es difícil de cambiar es el carácter más introvertido o menos introvertido. Hay gente que se siente muy cómoda estando con mucha gente. Hay gente que como yo, al revés, o sea, que cuando está en un lugar donde hay un montón de gente, cada tanto necesita encerrarse. O sea, yo de hecho, cuando estoy en una fiesta grande, cada tanto tiempo me tengo que meter en el baño a descargar, porque necesito un momento de como si sintiese una presión. Y mi vida fue siempre así. Entonces, también una cosa interesante es cuando vos entendés eso, lo que sí encontrás es que vos podés mejorar, no cambiando ese rasgo, pero cambiando cosas en las cuales funcionás mejor con ese rasgo que tenés. Entonces, por ejemplo, encontrás ciertas situaciones o ciertos espacios, como por ejemplo la radio, en el cual de repente podés hablar, porque la radio es un lugar que sentís que es un lugar que estás cómodo, porque es un lugar que te funciona y que puedes hablar y que en ese lugar sacás lo mejor de vos mismo. O puedes encontrar que no pasa nada y que te puedes meter en el baño cada media hora y que da igual y que está bien y que sos parte de lo que sos. Entonces, a veces cambiar no es necesariamente cambiar un rasgo, sino encontrar el lugar, el nicho, la gente, la situación en la cual, digamos, vos funcionás mejor con aquello que sos y con aquello que querés ser. Entonces, aprender a administrarlo. Aprender a administrarte y aprender a encontrar, digamos, dónde encajás mejor para lo que querés ser. También, otra cosa que me parece importante en esta conversación es que porque hay un tema, si te llevas esta conversación al extremo, que yo no sé cuál es la respuesta, para mí hay una pregunta latente que es, en el colegio y en la vida en general te enseñan un montón de cosas, matemáticas, geografía, historia, muchas de las cuales a lo mejor no son tan necesarias, y realmente nunca te enseñan a manejar el miedo, a manejar los celos,
Es decir, a entender por qué los tenés, qué puedes hacer. Los celos son tremendamente nocivos. Por ejemplo, eso es otro lugar. Yo soy una persona que, si yo pudiese, agarraría tengo el ecualizador de todas mis emociones, agarraría los celos y los llevaría a cero. Es decir, yo los tengo y siento que me hacen mal, que no me van a hacer nada que yo quiera. Es decir, no es que otras cosas, por ejemplo, el enojo a veces entiendo que está bien y lo necesito y hay que hacer situaciones, pero hay algunas emociones que yo querría no tener. Pero no sé apagarlo. Y nadie me enseñó cómo hacer y qué buscar y qué no buscar y qué tipo de cosas son tóxicas y cuáles no. Pero entonces, el problema que tenés cuando te tomás esto en serio es que es muy difícil establecer una premisa de como cuál es el paisaje emocional que vos tendrías que enseñar, porque lo que querés sobre todo es libertad emocional. Entonces, mi solución a eso, que por eso para mí tiene que ver con tu pregunta, es yo no pienso que haya vidas emocionales mejores que otras. El que quiere vivir triste, que viva triste, el que quiere, o sea, como que lo ideal es vivir alegre, lo ideal es vivir. Hay gente que le gusta vivir con emociones muy variadas, intensas, otros con emociones tranquilas. Para mí lo que es interesante es que una vez que vos sabés lo que querés ser, que lo puedas encontrar. Y que si no llegas a eso, como el ejemplo mío de los celos, o sea, yo eso sé que es algo que preferiría no tenerlo. Entonces a mí me gustaría tener la herramienta para que no aparezcan tanto en mi vida. Entonces yo no doy ninguna cátedra sobre lo que hay que tener o no, pero sí que vos encuentres a aquella persona que tenés más ganas de ser. Eso es lo que a mí me parece interesante como punto de partida. Es el poder de las palabras, el libro del que estamos hablando, Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Es Mariano Sigman, que es doctor en neurociencia, el autor. ¿Qué pasa con una cuestión que hemos aprendido desde siempre, creo, algo muy extendido en el sentido común, y es que cuando somos chicos somos mucho más receptivos a aprender y a cambiar de posición y de forma de ver las cosas y demás, y ya de grandes eso es una capacidad que hemos reducido mucho. ¿Es efectivamente así? No. ¿O es algo que es una creencia? Es una intuición, que en este caso es una intuición que tiene asidero, porque todos lo sentimos, tenemos que entender por qué, pero es errónea. Y justamente, para mí, ahí es donde entra la ciencia. Antes hablábamos de la diferencia. Por ejemplo, hay muchas intuiciones que son erróneas. La Tierra parece plana y es normal, o sea, porque vos la ves y es plana. De hecho, se llama planeta, para empezar. Entonces, no es que alguien que piensa que la Tierra es plana está pensando bien, porque dado un chico que es chiquito, lo más sensato es que piense que la Tierra es plana. En un momento la ciencia tiene herramientas que te permiten ver cosas más allá del ojo desnudo. Entonces, vos veías antes el cielo, ahora tenés un telescopio, pueden mandar un satélite, ves la Tierra de afuera y empezás a entender que las cosas no son como pensabas. Entendés por qué las pensabas así, también con esfuerzo, porque no es una cosa que entendés en un segundo, porque cuando entendés que es redonda, te preguntás, bueno, entonces ¿por qué la gente no se cae? Entonces tenés que entender la gravedad y te preguntás, o sea, tenés que cerrar, no es como que aceptás en un segundo, tenés que reconciliar modelos de cosas muy distintas. Con lo del aprendizaje es igual, o sea, la ciencia, hoy hay datos de un montón de gente que estudió aprendizaje de adultos y de chicos y que encuentra que en general lo que se llama la plasticidad cerebral o la capacidad de cambio, lo que antes llamamos la elasticidad para poder transformar cosas, no es muy distinta entre un adulto y un niño. Pero que yo diga esto parece como un poco... Tenemos que también entender el error de la intuición. Y el error de la intuición es que en el cerebro hay algo que cambia su capacidad de cambio, que se llama la dopamina. ¿Viste cómo hay muchos materiales que son plásticos o no? Depende de algún material. Por ejemplo, el barro está seco, es rígido. Si vos lo mojás, es maleable. El vidrio es rígido, no puede cambiar. Si lo calentás, es maleable. Entonces la pregunta es, ¿qué en el cerebro es lo que el agua en el barro o lo que el calor en el vidrio? Y eso es una molécula que se llama dopamina, que hoy sabemos muy bien que cuando hay dopamina en el cerebro tiene la capacidad de cambiar sinapsis y esencialmente de transformarse a sí mismo, y cuando no, es rígido. Entonces la pregunta es, ¿qué produce dopamina? Y lo que produce dopamina es lo que nosotros reconocemos como motivación. Y como, sobre todo, motivación e incertidumbre, que son dos cosas que están muy relacionadas. Entonces, ¿por qué un adulto no tiene capacidad de aprender? Porque lo que pierde en realidad es la motivación. Y pierde la motivación por dos razones. La primera es porque pierde la necesidad. O sea, vos pensás, un chico, si no aprende cosas, no funciona. O sea, un chico no sabe nada, no sabe cómo cruzar una calle, no sabe... Probablemente no sobreviva. No sobrevive. Claro. No sabe qué hace algo en los demás, no sabe por qué llora, no sabe si una comida le hace bien o mal, no sabe caminar, no sabe mear, o sea, no sabe nada, tiene que aprender, pero no es que tiene que aprender matemática, tiene que aprender a hacer.
Entonces, para eso, lo que hacen los chicos es experimentan. Por eso un chico sube y baja botones, pinta paredes, insulta, porque está haciéndose preguntas para aprender. Un adulto ya sabe cómo funciona el mundo, más o menos. Tenés laburo, sabés cruzar la calle, sabés qué hace que la gente se enoje, sabés manejar coches. Es como que reduciste un montón la incertidumbre que vos tenés sobre las cosas. Entonces, lo que pasa en los adultos es que en realidad, y esto no es que quieren aprender, sino que quieren saber. Cuando una persona te dice, yo quiero aprender guitarra, o yo quiero aprender ruso, no es que quieren aprender ruso, lo que quieren es saber ruso, o saber, quiero decir, lo que quieren es que venga alguien, le implante un chip y de repente, de un día para el otro, sepa algo que no sabía. Claro, la diferencia entre ya saber y aprender. Ya saber y aprender, pero sí. Eso es muy distinto que yo tengo el deseo de aprender algo porque ese aprendizaje me produce placer, el proceso mismo de aprenderlo. Entonces los adultos lo que perdemos sobre todo es la motivación. Tenemos un contexto mucho más difícil porque los chicos son profesionales del aprendizaje, o sea, se dedican a eso. Sí. Un adulto tiene laburo, es decir, no tenés tiempo, también tenés unas dificultades más, digamos, físicas y coyunturales, y entonces perdés la necesidad de aprender. Y entonces lo que haces es decir, ¿sabes qué? Tengo un montón de ganas de aprender piano. Dale, ok, perfecto. Ves un video de YouTube, haces el primer tutorial y decís, no, es muy difícil. Te frustraste. Y al día siguiente decís, no, ya no, antes podía aprender, ahora no. Antes no aprendías en un día tampoco con un tutorial de YouTube. Claro, nos volvemos, está bien la diferencia, es simple pero concreta, de que además nos volvemos mucho más ansiosos, pero de que ya queremos saber, ¿no? Tal vez el proceso de aprendizaje es como, uy, mirá, se me voy a poner a aprender ahora a tocar piano, claro, porque lleva tiempo. Lleva tiempo, además no tenés nadie que te diga, ¿sabes qué? Te tenés que sentar el culo y aprenderlo igual porque los pibes muchas veces no quieren aprender, pero cuando quieren aprender tienen alguien que le dice, seguí, sentate, un adulto, en la primera de cambio, chau, se fue, y le echa la culpa a la edad de algo que en realidad es la motivación. Venimos de días bastante ásperos, ¿no? En cuanto a, el atentado que sufrió la vicepresidenta, los discursos de odio de nuevo en escena, y te lo linkeo con esto que decís. Solemos, desde un lugar común, emparentar los discursos de odio como que permean más en gente frustrada. ¿Lo ves desde este lado, desde el poder de las palabras, que entra ahí un discurso en gente que, no sé si es vaga la palabra, o de no querer hacer un ejercicio intelectual para poder diferenciar entre ese discurso de odio y algo quizás más complejo, pero menos violento? Sí, te cambio la pregunta por, mira, para mí es fundamental hablar de esto, porque yo creo que justamente en algún lugar yo deseo y tengo la esperanza de que este libro hoy sea incluso más necesario, porque creo que aprender a conversar es la solución para todo esto. Pero yo creo que para eso una cosa clave es pasar de la tercera persona a la primera persona. Hay un cuento de Leo Maslía que yo creo que hoy deberíamos leer todo, se llama La tragedia de ir a ver Titanic, el Titanic. ¿Así se llama el cuento? La tragedia de ir a ver Titanic. De ver Titanic. Ok. Que él lo narra además, deberíamos escucharlo todos. Y que además es un preludio para mí a los grupos de WhatsApp y a través de eso a toda la desgracia humana. Que funciona así, ellos van a ver la película, están en el cine y hay un quilombo, se para la proyección, entonces uno dice, ¡eh! Y entonces el siguiente le dice, señor, cállese. Y entonces se levanta uno y dice, ¡shh! Y otro dice, cállese usted. Y otro dice, ¿por qué no da el ejemplo primero? Y otro le dice, porque empezó usted. Y otro dice, cállense todos, dice uno. Entonces como empieza una conversación colectiva en el que cada persona siente que cuando ella habla está moderando y está en algún otro lugar en el cual está tratando de calmar a las bestias, pero no se da cuenta de que es la misma bestia que todas las demás que está propagando lo mismo. Eso es lo que pasa en las malas conversaciones, que es que cada persona grita, piensa que es distinta, piensa que tiene como una especie de valor distinto al de todos los demás. Entonces lo que nos enseña Leo Maslía en ese cuento es que a veces también hay un valor en el silencio. Hay un valor en que a veces, esto es muy importante en todas las peleas. O sea, si vos ves dos tipos irritados en el tráfico, que empiezan lo mismo, uno empieza, yo te dije que no, pero yo te dije que no. A veces lo que hay que hacer es que venga uno, y si viene uno de afuera y empieza a avivar el fuego y empieza a decir, no, porque vos es peor, porque cualquier cosa que le diga, el otro lo está viendo como que él está en una posición privilegiada. Entonces, en general lo que ayuda es un momento en el que dice, mira, ¿sabes qué? Esperemos un minuto, que baje un poco el fuego y después vamos a empezar a conversar de otra manera en la cual cada uno habla, cada uno escucha. Te respondo eso porque yo pienso que en general es muy fácil pensar esto se resuelve si los otros cambian algo, y creo que es muy difícil reconocer cada uno en su propia piel que uno forma parte de esa conversación en la cual estamos hablando todos. Entonces yo creo que tenemos que aprender a conversar.
pienso que de hecho, en el libro yo cuento, es decir, el libro, yo no cuento casos de polarización en Argentina, pero sí cuento casos de la frontera entre Palestina e Israel, en la cual hay un grupo de gente que estudia hace 1000 años, gente que se junta a conversar y estudia lo que pasa. Y estudia lo que pasa en función de distintos parámetros de la conversación. Y tienen la premisa de decir, bueno, la pregunta es, ¿qué conversaciones son aquellas en las cuales la gente sale un poco más abrazada? ¿Y qué conversaciones son aquellas en las cuales la gente sale más crispada de lo que estaba antes? Y la solución de muchos años de investigación, otra vez, puede parecer un lugar muy común, pero es un lugar muy profundo, es que lo que realmente cambia, es decir, la situación que hace que una conversación, vos agarrás a un palestino y un israelí, se odian con toda la fuerza. Vos decís, ¿es posible que yo los junte y que salgan como tranquilos y con más ganas de encontrar una solución y que cada uno entienda que él tiene razón, pero que el otro, ojo, que por ahí también tiene un argumento y que, bueno, lo que encuentran es que la manera más fácil de hacerlo, bueno, primero, por supuesto, es juntar grupos pequeños. O sea, si vos juntás 10, 15, 20, 30, 40 personas, no funciona, no hay manera. O sea, se arman 2 bandos, uno de 10. Es decir, esencialmente no hay que conversar en Twitter, porque si vos pones Twitter y los pones todo, como lo que tenés es una cancha de River de gente hablando al mismo tiempo, que es un tumulto. Es decir, ese claramente no es el espacio para conversar. Sí, Twitter no es el mejor. Y la segunda cosa que es clave es que la gente tiene que entrar. Es como si vos le pensás en un partido de fútbol, vos podés ir a un partido de fútbol diciendo como que hay mala onda entre 2 equipos y ya van a entrar y se van a dar patadas y el primero, vos sabés que el primero que le cruce y le entran un poco mal o que apenas lo miró, el siguiente le parte y el otro va a escalar, o vos entras a un partido de fútbol a jugar. Te ganas de jugar, te ganas de pasarla bien, los otros también. La clave es entrar a una conversación para entrar no a destrozar al otro, sino a jugar. Esa es la esencia de las conversaciones. Lo que estos tipos encontraron es que si vos haces algo muy sencillo, pero muy sencillo, que es decirle, vos agarrás a cada uno, agarrás al palestino, agarrás al israelí, a cada uno de los dos decís, mira, ¿sabes qué? Yo sé que vos pensás que el otro es un hijo de puta y que no va a cambiar nada y que qué sé yo, pero ojo porque este es más sensato. Dale una chance, una oportunidad. Se lo decís a uno, se lo decís al otro. Los ponés juntos, se odian. Y el resultado empírico no es una conjetura. El resultado empírico es que la probabilidad de que encuentren una solución razonable es un orden de magnitud, o sea, 10, 20 veces más de lo que cualquier persona piensa. Entonces, a mí me parece que vale la pena intentar pensar cuáles son las maneras que tenemos de conversar para que esto mejore, pero creo que el punto de partida no es pensar que el otro es un culpable, sino que es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Yo creo que eso es clave. Es El poder de las palabras. El libro es de Mariano Sigman, es doctor en neurociencia. Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Publicó Editorial Debate. Marian, gracias por haber venido. A vos, placer. Un placer. Búscanos en Spotify, Mejor País 899 y escucha nuestro contenido cuando quieras. Radio con Voz. Voz 89.